muy buenas tardes, soy Rodrigo Pérez de la Tercia Pericos y hoy es martes 29 de agosto del año Nuestro Señor 2023 y cuando son las 6 de la tarde con 4 minutos arrancamos esta entrevista especial que he venido correteando desde hace un rato y, es cierto, por fin no empieces. es la verdad. Miren, sin presentación, Daniel Serrano. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. No, gracias por permitirme. Finalmente aceptaste. Oye, y ha causado polémica, algunas personas me escribieron y me dijeron, oye, ¿cómo es que lo vas a entrevistar? Pues así como entrevisto a todo mundo. Así hablando, ¿no? Pues, así exactamente, de la misma manera. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muy bien, muchas gracias. Por principio de cuentas, vamos entrando un poquito recio. Mucha gente te dice que no eres de Izcalli, que eres de Atizapán, que la chingada, que por aquí, por allá. ¿Qué hay con eso? Mira, yo soy de Izcalli, no soy originario de Izcalli, eso vale la pena aclararlo. Bueno, creo que mucha gente no es originaria de Izcalli. ¿Cuántos años tienes? 41. Sí pudiste haber sido originario, pero sí, claro. No soy originario, pero además nunca lo he dicho, Eso qué bueno que lo preguntas. Nunca he dicho yo que soy originario de Izcalli. Yo llegué a Izcalli en el 2016. No voy a dar mi dirección, pero soy vecino del Lago de Guadalupe. Y este tema que mencionas pues, fue parte de una campaña negra que se utilizó en el marco de una campaña electoral. Entonces, en el marco de las campañas electorales pues, se dicen muchas cosas. Que no eres del lugar donde se compite, que comes niños crudos. No, o sea, pues estas cosas que se han dicho el licenciado López Obrador, ¿no? Eso me recuerda, fíjate, siempre lo comento. Hay un documental sobre el licenciado López Obrador y de cómo José Agustín Ortiz Pinchetti tenía una reunión con empresarios y les preguntaba, digamos, en un acto de sinceridad, oigan, ¿y ustedes de verdad creen todas estas cosas que se dicen de Andrés Manuel López Obrador? Que es Hugo Chávez, que nos va a convertir en Venezuela, que nos va a dejar sin casa, que come niños crudos. Y los empresarios decían, no, nosotros no queremos eso. Entonces, ¿cuál es su tema con Andrés Manuel? Decimos, nosotros pagamos para que se crea eso. Y las campañas negras funcionan así. Claro. Es recurso humano y recurso financiero, por cierto. Mucha gente no se pregunta. Estas páginas que surgieron durante la campaña, Express, y que de repente no tenían seguidores, pero tenían un altísimo financiamiento y que se dedican a decir que yo no era de Izcalli, que tenía residencia en Atizapán o que había trabajado en algún gobierno municipal. Pues eso, ¿dónde lo sacaron? Pues de ningún lugar. Las campañas negras y las campañas de calumnias, de difamación, operan con una máxima. Lo ha dicho también el licenciado López Obrador. Operan bajo la máxima de que la mentira, cuando no mancha, tizna. Entonces, pues algún daño le haremos, el que sea. Y eso a partir de ahí viene. Y digo, de alguna manera llegó a tener su pegue, ¿no? Llegó a impactar de cierta manera, pero no venimos a platicar específicamente de ese tema, ¿no? Venimos a hablar un poquito más del escenario nacional y luego nos venimos a lo local. ¿Ok? ¿Te parece? Adelante. Y mira, y el nacional, porque tú estás muy inmerso en los temas de Morena. Sí, soy consejero nacional. Efectivamente, eres consejero nacional, entonces, ¿cómo va el asunto? Ya esto se define en estos días. El día 6 de septiembre, la encuesta empieza el día de hoy. Anunció el compañero Mario Delgado el mecanismo. Es un proceso inédito. Se está consultando a la gente qué persona de nuestro movimiento sería la más idónea para coordinarnos y eventualmente convertirse en candidata a la presidencia de la República. Muchos compañeros, compañeras hicimos pública nuestra posición. Yo al inicio tenía una precaución, porque como soy consejero nacional, se hizo una consulta al Consejo para saber si la prohibición de expresar el apoyo de manera abierta se extendía de quienes tienen un encargo de elección popular o son funcionarios públicos de alto nivel, si se extendía también a quienes tenemos alguna representación en el partido. Nos dijeron que no, y a partir de ahí empecé una campaña por todo el Estado de México para respaldar a quien ya he dicho que es la persona que yo respaldo. Ya no lo quiero decir hoy porque tenemos un compromiso ético, moral, de que el día de ayer fue el último momento que nos planteamos para hacer
proselitismo, pero todo el mundo sabe, pues, todo el mundo sabe preferencia. que tu preferencia usa cola. Sí, ¿no? es correcto. Y es mujer. Y es mujer, ¿no? Uy, hay tantas ahí escritas. Oye, Sí. pero también es inédito el hecho de que ha habido muchos cuestionamientos desde el interior del partido al proceso. Pues no, la verdad es que los cuestionamientos que yo he escuchado han sido los menos y me parecen naturales. Decía nuestro compañero Marcelo Ebrard que, en su opinión, quien resultara el coordinador y o el candidato o candidata terminaría siendo el presidente de la República. Cuando lo dimensionas de esa forma, es natural que en el proceso pues haya alguna rispidez, porque aunque sea un proceso interno, finalmente es un proceso de disputa de poder público. Y eso, pues siempre que se atraviesa por una disputa de poder, hay cierta fricción. Pero yo la verdad sigo muy entusiasmado con el proceso, porque no hemos presenciado un proceso de acusaciones, de guerritas de lodo. Marcelo le puso un poco más de sal, ¿no? Él intentaba ahí como a ver si la doctora Claudia mordía algún anzuelo. Creo que la doctora muy en lo suyo, Adán por su ruta, el compañero en el último cierre, creo que Gerardo Fernández Noroña lo hizo muy bien, ¿no? Tratando también ahí de colocarle uno que otro gancho a Marcelo para subirse. Es una disputa, pero nunca vi una disputa de calumnias, de groserías. Pero sin embargo, si hay ahí algunas quejas de que se ocuparon recursos públicos, que se favoreció más, que los datos están cargados. Todavía hoy vi algunas publicaciones de que Marcelo va a la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que sigue siendo parte de esa disputa, pero te pongo un ejemplo, ¿no? Decían algunos compañeros, para no individualizarlo, ¿no? Okay. De quienes aspiran. Es que hay brigadas haciendo promoción por la doctora. Por ejemplo, nosotros nunca lo ocultamos. Hasta selfies nos sacamos, hasta videos hacíamos. O sea, somos una brigada que estamos haciendo promoción por la doctora. Entonces no es un asunto oculto. Es que algunos diputados o alcaldes están ayudándole a la doctora. Pues había algunos alcaldes y algunos diputados que se manifestaron a favor de Marcelo y otros se manifestaron a favor de Adán. Entonces creo que entre quienes aspiran, pues no se pone en tela de juicio el proceso. Y el momento quizá más crítico, mensaje a medios de comunicación que dio el compañero Marcelo, me parece parte de la estrategia de, si estás muy cercano a un proceso donde lo que van a preguntar es no qué opinión tienes en positivo o negativo. El compañero Mario hacía una explicación muy clara. El 75% de la encuesta lo tiene una pregunta, y es quién es más conocido. Cuando lo que priva es quién es más conocido, entiendes también la estrategia de Marcelo de colocarse en las primeras planas o volverse tendencia en redes sociales, sea como sea. Si tenía que bailar, pues bailaba, ¿no? Porque esa fue la norma. Ahora, el proceso puede ser perfectible, todo proceso. No existe una cosa hecha por el ser humano que no sea mejorable, y menos en los procesos políticos. Claro, pero este es el que nos dimos y este es el que aceptamos. Y eso es muy importante que la gente lo sepa. Este proceso no se lo sacó Claudia o Marcelo o Adán o alguien de la manga. Este proceso lo decidió el Consejo Político Nacional. Se votó el procedimiento y las reglas del juego, y todos los que participan pues se ciñen a las reglas de ese juego. Que por cierto, Fernández Noroña se quejó amargamente de esa aprobación. La recuerdo, decía, él hacía el comentario que cuando eran PRD discutían hasta las comas, y que se votó tal cual llegó. Y había muchas críticas al PRD, y una de las grandes críticas que le hacían al PRD es que discutían hasta las comas. Efectivamente, ¿no? Para encontrar de qué quejarse, claro, nunca falta, ¿no? Claro, y yo creo que Gerardo tomó una decisión de vida. Gerardo tomó la decisión de permanecer como un activo político del PT. Quizá la incidencia o lo que pudo generar como corriente de opinión una posición de Gerardo al interior de Morena, si fuera de Morena, sería muy distinto. Pero es una coalición
donde, hay que decirlo, estas cosas tienen que hablar, donde no pesan lo mismo todos los partidos, por muy coalición que se sea, ¿eh? Ya, por supuesto, ¿no? O sea, el PT, tú le quitas a Noroña y ¿qué hay? Claro. Y a Noroña, digamos, en lo nacional y a muchos liderazgos en lo local. Sí, pues ahí está Armando Bautista, ¿no? No sé exactamente si sea del mismo peso, pero... O sea, perdón, o sea, tú quitas a Armando del PT y pues ¿qué queda? Sí. También casi lo quitan de Moreno, pero sí. Esa es otra historia que tiene que ver con Elena y otros personajes, ¿no? Dejémoslo pasar. Oye, a ver, si hoy tú pudieras decidir y decir, ¿saben qué? Claudia, Adán Augusto, el carnal Marcelo, y de repente alguien te dijera, Xochitl, ¿lo pensarías? No. ¿No? No, o sea, hay gente de Morena que dice que sería una muy buena candidata. No, de plano. No, representa lo peor del conservadurismo. O sea, Xóchitl Gálvez representa la corrupción, representa la pose, representa la protección de intereses. Muchos de estos políticos, uno de sus grandes problemas es que no son gente independiente. Tienen una agenda de alguien más que defienden. Entonces, nosotros defendemos una agenda que hemos ido construyendo de manera colectiva desde hace muchos años. Esto que hoy se sintetiza y que puede gustar o no, que puede entenderse en algunos sectores o no como cuarta transformación, no es una cosa que se metió al microondas y se sacó. Es la síntesis de luchas desde hace muchísimos años, antes de que Morena existiera. Hoy le toca a Morena como partido político llevar mucha de esta discusión y de esta agenda. Pero esa lucha de la defensa de la ampliación de derechos y libertades es una lucha muy añeja. Y sin embargo, a mí no me gustaría entrar en ese tema porque yo también veo que de repente por algunas luchas de la izquierda, más bien dicho, en algunas conquistas de la izquierda se ha ensañado en intentar acabarlas en este gobierno. Pero no le entremos a ese tema porque... Entran. No, ¿para qué nos agarramos? Bueno, que quede pendiente. La dejamos para la siguiente, pero hoy es un tema que quiero irme más a qué es lo que va a pasar. Si tú me preguntas, yo no veo hoy a un actor en lo nacional de la oposición que pueda derrotar a Claudia o a Marcelo. No hay. Es una realidad. Yo no lo veo. Aunque me pese, porque a mí me agrada más Marcelo que Claudia. Pero también hoy veo que es más probable que la próxima candidata y presidente de la República va a ser esta Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Qué le falta a la oposición? Incluso a nosotros, yo ahí coincido contigo. A cualquier régimen le conviene una oposición inteligente y una oposición con mejores condiciones de competitividad. Hoy nosotros tenemos una oposición muy ignorante, muy torpe, que se enreda solita con las agujetas desamarradas. ¿Qué le falta? Una agenda. No han construido una agenda. Han sido más reactivos que proactivos. Toda la agenda de la oposición está construida en decir que no a cosas que plantea el presidente de la República. No hay una propuesta, no hay un proyecto que le ofrezcan a la población. Y el problema tiene que ver con su propia historia. O sea, si tú revisas los antecedentes de quienes hoy están en esa oposición, pues todos tienen una cola larguísima que cada cosa que puedan apuntar se van a terminar pisando. O sea, no hay uno, y es una gran reflexión para la oposición. Necesitan ir una dinámica de relevo de cuadros. ¿Qué cuadro nuevo le conoces a la oposición en lo municipal, en lo estatal, en lo nacional? ¿Quiénes son los relevos generacionales de esos equipos? O sea, son en gran medida cuando señalan problemas en el país, hablemos de lo nacional, vas a encontrar de los grandes problemas del país, en muchos de ellos vas a encontrar como responsables a varios de quienes están actualmente en la vida pública activa de la oposición. ¿Cómo construyes una propuesta así? O sea, ¿cómo construyes una propuesta o cómo te vas situando frente al régimen para decirle lo que pasa es que ustedes son unos autoritarios represores? Cuando tienes a todo el priismo
que si algo lo caracterizaba era la represión. ¿Cómo tienes al panismo tratando de colocar una agenda en materia de seguridad pública cuando la guerra se desató en sus sexenios y cuando no logran controlar la seguridad ni en sus municipios? Tú dabas apenas la nota, ¿no? Les robaron las baterías de los automóviles de la administración. Dices, bueno, pues entonces vamos a perseguirlos. No hay cámaras. ¿Por qué? Pues están las cámaras, pero no está el DVR. Pues bueno, entonces es muy difícil, porque además cuando sucede eso, se empieza a asomar una característica de la derecha. Son muy hipócritas. Esa es la verdad. Y ahí sí yo también te puedo refutar, discúlpame, la izquierda es igual de hipócrita. Porque al final del día, los priistas, los morenistas, los panistas, los petistas, los verde ecologistas, y los que salgan y estén por salir, vienen cortados de la misma mata. Tienen intereses, tienen esto, tienen lo otro. Hablabas acerca de quién en la oposición. A mí, en lo particular, lo conozco, he seguido su trayectoria, me parece un hombre inteligente, Manuel Cloutier. Pero por su propio bienestar dice, ni puedo aquí, ni puedo allá, nadie me hace caso, yo mejor me voy a lo mío, porque de todas maneras no me pela. ¿Pero qué es lo suyo? Pues se regresó a su periódico, ¿no? A comunicar. Bueno, a seguir comunicando. Por eso, pero eso es una trinchera. Cuando tú me preguntas a mí sobre la oposición, yo me expreso sobre la oposición partidaria. Okay. Ahora, las trincheras de los medios, ese es otro rollo sobre el que podemos hablar. Pero él fue diputado. Sí. Fue diputado local, fue diputado federal. Sí, pero las batallas de la política son así. O sea, no te toca bailar con los guapos y con las bonitas todo el tiempo. Qué o sea, la dimensión del poder es eso. ¿No? Yo te digo, son muy hipócritas porque tienes a una oposición a nivel nacional criticando la estrategia de seguridad, ¿no? Que regrese el ejército a sus cuarteles y la Guardia Nacional, y tienes a todos los alcaldes y a sus gobernadores pidiendo que se instalen los cuarteles de la Guardia Nacional en sus municipios. Y te la compro por completo. Eso fue lo que casi fractura la alianza. Claro. La oposición que tomó alito para que se votara a favor de que permanecieran más tiempo afuera. Pero no hay quien pueda controlar la ola de delincuencia, ni la estrategia actual, ni la estrategia anterior, ni ninguna. Tú eres un hombre que gusta de la historia y de la revisión de la vida pública del país. Es imposible pensar, y eso es muy importante que la gente lo aquilate, que la ola de violencia en el país se generó en el 18. No, claro que no, claro, pero no se puede. Entonces, por eso, pero se tiene que explicar, porque tiene un origen, y tiene un origen doble. No solo fue la precarización de la vida social de nuestro país, fue además la concesión para que estos grupos armados tuvieran más capacidad de fuego que muchas policías estatales. Y eso no sucede en un solo sexenio. No. Sucedió durante mucho tiempo. Y te podría abonar a esto que cuando Manuel Cloutier era diputado, siendo Felipe Calderón presidente, él acusaba desde la trinchera en Sinaloa diciendo que todo parecía apuntar que lo único que se intentaba era acabar con la competencia de cierto cártel, claro, para dejar a uno solo. Claro. Y no recuerdo a un solo diputado del PRD. Creo que el PT ya existía en aquel, sí existía en aquel entonces, ya creo que sí, haciendo lo que hacía Cloutier. Bueno, y esto viene, perdón, nada más es para señalar, sí. Viene, claro que sí viene de mucho más atrás, por el hecho de la colusión entre las autoridades gubernamentales de seguridad, de justicia, involucradas con el crimen organizado desde mediados de los 80s hasta la fecha, ¿no? Acuérdate cómo criticaban a Gerardo Fernández Noroña, cuando acusaba a García Luna de ser el principal jefe del narcotráfico en nuestro país. Y todo el mundo se rasgaba las vestiduras, el PAN, el PRI, ¿cómo es posible? ¿Y cómo puede tomar la tribuna para decir una cosa así? Y hasta lo retaban a golpes y bla. Bueno, yo lo tienes al otro en el bote. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Y como Gerardo García Luna, 1000, ¿no? Sí, claro. De ahí para abajo tendrían que ir. Yo recuerdo el gran capo de la seguridad en México, el Negro Durazo. Claro. ¿No? Para los que son jovencitos, pues estamos hablando de historia de los 80s, más o menos, ¿no? 70, 80, sí. Entonces, bueno, por ahí viene la situación.
Oye, Daniel, ya tú y yo tocaste un tema local. ¿Qué esperamos para los municipios? ¿A qué te refieres? ¿Cómo se va a dar la integración, la selección de candidatos por parte de Morena? Hoy, después del resultado de la elección de la maestra Delfina, muchos ven a Morena recuperando el terreno que perdieron en las elecciones anteriores, que fue en 2021, ¿verdad? Sí, 2021. Muchos ven que Morena repunta, recupera. Yo en lo particular señalo que no es lo mismo la elección a gobernador que las municipales, pero que sí habrá un repunte. Van a recuperar municipios, algunos otros no. Y al interior de Morena, bueno, pues si la elección del 21 había 50 y tantos aspirantes en Tepozotlán, en Izcalli, no recuerdo si 40 y tantos, me imagino que pues ahora van a abundar más. ¿Cómo va a venir este proceso? Bueno, lo primero que te diría es que se debe actuar con madurez y con cautela. ¿A qué me refiero? No se puede de manera irresponsable echar las campanas al vuelo y decir que en automático se va a ganar todo, pero tampoco se puede decir que en automático se va a perder donde se perdió. Creo que hay que revisar muy bien la condición territorial. Por ejemplo, no logró nuestro movimiento, a pesar de que ganamos con la maestra Delfina, nuestro movimiento no logró consolidarse en Tlalnepantla, por ejemplo. ¿Y en Naucalpan? ¿No? Ni en Naucalpan. ¿Y eso me sorprendió? Ni en Atizapán. Y eso te está hablando de una sociedad que está comenzando a ser más crítica y más cuidadosa con su voto. Y a mí me parece que el factor local sí influyó. Es decir, en Atizapán es innegable que Pedro Rodríguez tiene una muy buena aceptación entre la ciudadanía. Y que la ciudadanía sí puedo decir, para mí, ciudadana, un gobierno de coalición me está resolviendo estas cosas y por lo tanto confiaría estatalmente en un gobierno de coalición. Y en otros municipios, como el caso del nuestro, también fue una suerte de referéndum. También aquí dijeron, pues el gobierno de coalición que tenemos aquí no resuelve un cacahuate y entonces el voto va en contra. Los factores locales, por lo tanto, sí jugaron. Entonces, primero se tiene que actuar con cautela, revisar bien los números de todo el Estado de México. Sí creo que muchos municipios y distritos podrían volver a tener la representación de Morena. Creo que hay una nueva cosa que considerar y que discutir al interior del partido que se llama gobernabilidad. La maestra necesita gobernabilidad, necesita un Congreso donde las cosas transiten, sí en un ambiente de mayoría, pero también de civilidad, que no haya avasallamientos, que se construyan consensos. Y luego, en el caso de lo municipal, ese es tu mayor reto en términos de gobernabilidad. La maestra pues va a gobernar para todos, no para quienes resulten alcaldes o alcaldesas solo de Morena. De hecho, durante un año prácticamente va a gobernar para más municipios con alcaldes y alcaldesas de oposición. Entonces, creo que ella tiene una muy buena mano izquierda para hablar con todos. ¿Y qué se esperará del proceso interno de Morena? Pues en Morena todos conocemos un poco nuestra regla, ¿no? Va a ser muy parecido al proceso de quienes aspiran hoy a la presidencia de la República. Esto es, se emitirá una convocatoria, se van a inscribir compañeros, compañeras, se aceptarán algunos registros y después se irá seguramente, sobre todo, no sé si lleguemos hasta los 40, pero sí 27 municipios al menos, los que les llamamos los macromunicipios que concentran el 75% de la población y por lo tanto el padrón electoral. Si no hay unas propuestas únicas, se irá a un ejercicio de medición. Y aquí es importante decir, porque luego aclararlo con la gente, luego eso no se sabe. No es que el ejercicio de medición determine absolutamente, El ejercicio de medición es un instrumento para nuestro partido, para la toma de definiciones.
Todas las candidaturas son de designación. La Comisión Nacional de Elecciones tiene entre sus facultades estatutarias designar. Y tiene elementos para la designación. Un elemento que se toma a consideración para la designación es la encuesta. ¿Por qué? Porque hacer un instrumento con una metodología que puede estar en duda o no, sí te permite saber si un perfil es conocido o no, y en ese nivel de conocimiento valorar una competitividad. Se vale ver si es competitivo, pero tú me acabas de decir algo bien importante. Esto quiere decir que no importa que Chanito Pérez salga número 1 en conocimiento en Chinches Bravas, de todas maneras en la Comisión Nacional van a decidir, ¿no? Se designa. ¿Por qué? Por eso ahí van a decidir. Pero eso tiene una característica jurídica y es importante aclararla. Si no tuviéramos nuestra facultad discrecional, así se llama, si no tuviéramos la facultad discrecional de designación, entonces cualquier persona iría al tribunal con la encuesta en mano a impugnar, y su impugnación tendría que ver con una metodología. Y en términos estadísticos puedes hacer un montón de cosas para discutir esa metodología. Y entonces eso nos metería en un brete jurídico, porque también estaríamos en algunos lugares hasta en la posibilidad de no tener candidatos, mientras tienes el proceso judicial abierto. Lo entiendo y lo entiendo perfectamente. Por eso en algunos otros partidos se van directamente a la designación. ¿A la designación? No, a la designación. Muchos podríamos decir, hablando en perro aquí, hablando en humano, pues que eso es un dedazo al estilo que siempre ha habido, ¿no? Y lo entiendo porque, por ejemplo, tus compañeros de Morena en Tepozotlán andan haciendo encuestas de la manera más ridícula que yo puedo conocer, ¿no? O sea salen a entrevistar a 700 personas y no les importa si esas 700 personas le repites la encuesta 3, 4, 5 veces a uno. No hay metodología, no hay absolutamente nada, ¿no? Y con eso ya pueden agarrar y decir, no, pues es que salió ganador de la encuesta a Marianito, ¿no? Sí, o hacen una encuesta en Facebook. O cosas de ese tipo. Sí. No, pero la verdad es que el trabajo que hace la Comisión de Encuestas de Morena y que se auxilia con otras casas encuestadoras es un trabajo muy profesional, y todos quienes hemos participado en esos ejercicios creo que quedamos satisfechos con los mismos. Claro, eso no excluye la posibilidad de que haya 50 que levanten la mano y que digan que ellos son representativos, pero para eso siempre hay como también elementos, ¿no? Eso a mí me pasa mucho cuando platico con compañeras y compañeros dirigentes, ¿no? Cuando alguien me dice, es que yo soy dirigente de tal municipio, yo siempre hago una pregunta que puede parecer medio chocante, pero es lo mejor. ¿Y usted que es dirigente, más o menos como a cuántos dirige? ¿No? Y en función de eso, pues ya más o menos puedes tener una idea. Entonces, la representatividad sí ayuda mucho. Y mucho de lo que se atiza en torno a las diferencias también tiene que ver con los propios medios. Eso también hay que decirlo. No es que esté mal, solo que hay una realidad ahí virtual, ¿no? Salió Chuchito Pérez y dijo que él es un dirigente muy importante y que está en contra de Rodrigo, ¿no? Y alguien lo entrevista. Y cuando tú le rascas un poquito, resulta que no dirige ni a la familia. Pero ya lo hicieron mediáticamente un supuesto liderazgo del partido que está en contra de Rodrigo y tal. Entonces, eso yo no creo que yo recuerdo que no un vaya a caso ocurrir. similar, ¿no? Que de una persona aquí en Izcalli que inclusive se inscribió en el proceso que tuvieron en el Batis, y creo que votaron por él -2. No voy a decir nombres, no voy a hacer que mi amigo Octavio Guerrero, el fotógrafo, mi amigo Octavio Guerrero, se vaya a enojar conmigo. No, pues no estoy hablando a nadie. Mi querido Octaviano es su nombre. Premio Nacional de Periodismo, estamos hablando de los 80s, de los 70s, ¿no? Creo que eso va a pasar, ¿eh? Oye, a ver, yo difiero en un solo tema en Izcalli. La valoración de Izcalli, y con perdón de mis amigos priistas, porque yo ahorita veo que está lleno de tus seguidores en mi página, y está muy bien, son bienvenidos, pero también tengo seguidores priistas y panistas. Qué bueno. Y de todo hay. Pero con perdón para mis amigos priistas, yo creo que en Izcalli hubo un voto de castigo en contra de Alejandra. Yo eso lo considero, lo platiqué inclusive con mi familia, y mi familia me decía, jamás voy a votar por Alejandra.
Jamás. Yo creo que un voto de castigo para las dos, ¿eh? Y mucha gente en ese sentido, y de hecho, inclusive si tú ves los datos, el PRI por eso tuvo una mayor votación, porque al final de cuentas, pues es priista, es de casa, y pues sí salieron a defender ahí más, y hubo más identificación en ese sentido. La gente de Izcalli es muy volátil. Lo que sí te puedo decir es que hoy por hoy, lo he dicho fuerte, lo he dicho quedito, la moneda en Izcalli para mí está en el aire. No hay una definición, más o menos como hace la elección pasada. Yo no veo una tendencia un lugar a otro. Y aquí en Izcalli yo creo que se va a poner muy, muy interesante. Y eso me lleva. Tú vas a participar. ¿En el movimiento? Toda Vas la a vida. buscar, no, desde vas a siempre. Vas a buscar desde los la 14 candidatura. años. Vas a buscar la candidatura. Mira, yo estoy en espera de lo que decida el partido. O sea, sí, independientemente de la convocatoria y todo eso, dime si o no. Mira, Bueno, sí, vas a buscarla. voy a esperar varias cosas que van a pasar en estos días, Ok, como seguramente primero la toma de protesta de la maestra. hay que ser muy respetuosos Ok, eso es lo primero. con la maestra. Este tiempo me parece que estaba destinado o está destinado, luego no se entienden los tiempos en política, pero están destinados a dos cosas. Uno, a la definición de la coordinación nacional de nuestro movimiento, donde ya es público a quién he estado yo ayudando, y el otro espacio que merece que todos mantengamos la calma es la toma de protesta de la maestra Delfina, que va a ser el 14. Hay muchas cosas que hemos hablado con ella, yo no tengo por qué ocultarlo. La maestra me ha hecho varios planteamientos muy generosos de su parte, tampoco es una cosa que no se sepa, que tenemos una muy buena relación, pero también es cierto que tengo un compromiso con la gente del municipio, que he hablado con muchos compañeros que han hecho este mismo planteamiento, y estoy en ese proceso de revisión. Ok. Yo nuevamente fuerte y quedito lo platiqué con Pedro Centeno, lo he platicado con algunas otras personas, se han molestado conmigo mis amigos que son de otras corrientes, pero yo siempre lo he dicho, en este 2023, en un momento, los cabezas de grupo, la gente que digamos lidera, se sentaron y yo lo explico de esta manera. Dijeron, no puede haber 2023 si antes no solucionamos el 2024. De tal manera que quedó muy claro el mapa, ¿no? de los liderazgos, ¿no? Y a mí me queda muy claro que Cuautitlán Izcalli, el nombre pues es el de un tal Daniel Serrano, a lo mejor lo conoces, ¿no? Lo he escuchado. Sí, seguramente. Y hay algunos que no les ha parecido, lo comentaba yo entre Pozotlán con Pedro Centeno, y Pedro me decía, no, ¿cómo crees, compañero? Aquí la encuesta va a decir huevos, o sea, aquí tú eres el referente, ¿no? O sea, a mí no me va a estar chamaqueando. Con Pedro Centeno Gallegos, dices. Sí, no, Santalla está él está en su encargo, pero Centeno está en otros asuntos. Creo que además se vale, porque de otra manera pues iba a haber una carnicería entre querer demostrar qué vale cada quien, ¿no? Y me han platicado a manera de chisme, pues sí que te has sentado a platicar con la maestra Delfina. Sé que tienes una relación con ella, una buena relación que es anterior a este proceso, porque hoy ya todos son amigos de la maestra, ya todos se toman fotos con ella, ¿no? ¿Cómo suele suceder? ¿Es verdad que te hizo ofrecimientos de ocupar una secretaría? Sí. ¿Es verdad que si no aceptabas te hizo ofrecimiento de tener una diputación? Se habló. ¿Por la vía directa? Se habló. ¿Sí? ¿Y la presidencia municipal? Se habló del municipio Muy también. bien. Okay. Ya, o sea, ya sé que no me vas a dar más carnitas, ¿no? Todas esas cosas se hablan Muy de bien. muchas cosas. Sí, okay. Bueno, pero ya me lo estás diciendo, ¿no? Oye, vamos a hablar hipotéticamente, ¿no? Vamos a ponernos un supositorio. O sea, yo supongo. Sí, Yo supongo. Adelante, ¿no? Sí, no se le limita a No te nadie. extrañas si tu mamá no te ponía sus supositorios, a todos nos pasó, ¿no? Bueno, por allá veo a alguien que dice, pues sí, la neta, sí lo recuerdo que yo no decía, ni modo, no, si no el baño más para adentro, ¿no? Después de eso ya sabías que te extrañas y no le decías a tu mamá, porque si no, ya ahí venía. Bueno, habrá que me guste. Dejémoslo así.
Ya se me olvidó. Aprendimos, vamos a este supuesto. Ajá. Vamos a suponer que es enero, febrero del 2024, ya los tiempos, dirían, en algún tiempo están maduros, ya todo está encaminado y por ahí aparece el nombre correcto de N persona. Uh-huh. Esa N persona estaría dispuesta a buscar a Miguel Ángel Loa para platicar y decir, dejémonos de cosas y vamos a trabajar en conjunto. Yo creo que el proceso que estamos viviendo por la coordinación del país tiene que ser muy aleccionador para todas y para todos. O sea, esto que yo te digo, a ver, yo no veo una guerra entre Claudia, Marcelo, Adán, Gerardo, Manuel Velasco, Ricardo. Claro, hubo una etapa previa donde le habían todos subido unas rayitas al volumen. El propio Ricardo se puso muy difícil, le podía mucho la idea de que el presidente no lo mencionara, o sea, estas cosas. Pero una vez que inició el proceso, yo los vi a todos en el entendido que es una disputa interna, jalando juntos. Y yo creo que esa tiene que ser la medida para todos, no solo en Izcalli, en todos los lugares del país, sobre todo en los municipios más importantes, más representativos. Y los procesos tienen que ser así, incluyentes. Entonces yo no lo circunscribiría a una persona. No te has dicho Miguel, pero hay muchos liderazgos. Por decirte alguno, sí, puedo claro. decir Maurilio, ahorita leí unos comentarios horribles en contra de Maurilio. Hay que hablar con todos. Ok. Hay que hablar con todos. ¿Puedo decir nombres y me vas diciendo sí? Todos. Todos los que sean de Morena, hay que hablar con todos. Y con todas. Y con todes. ¿Sí? Sí, claro. O sea, yo no te diría que hay una exclusión de nadie. Se tiene que hablar. Es como si le preguntaras, yo te agradezco mucho el comentario que haces de el mapa político y la generosidad que dices. Bueno, en el caso de Izcalli está claro, ¿no? Bueno, entonces, es lo que a mí me chismearon. Es como si le preguntaran a un compañero, una compañera de otro equipo político, le dijeran, oye, ¿y no hablarías con Daniel? Y dijeran, no. Pues entonces, ¿cómo le piensas hacer para ganar, no? O sea, pues no se entiende, ¿no? Entonces hay que hablar con todos y todos suman. Todos suman. Alguien podría decir, sí, pero este te suma 1000 y este nomás te suma 2. Ah, bueno, pues suma 2. Salvo que haya alguien que por su conducta, que por su manera de comportarse, te reste. Entonces creo que ahí sí vale la pena la reflexión de si es correcto o no hablar con ellos. En el proceso de la campaña con la maestra se tuvieron unas adhesiones, muchas adhesiones, algunas que para muchos compañeros y compañeras resultaron cuestionables. No estás hablando de David Ulises. Estoy hablando de todos y de todos los municipios. Por cierto, tengo una conversación pendiente con David, ¿sí? ¿no? Que me buscó muy gentilmente, se apersonó en la oficina de nosotros, dejó sus datos para que pudiéramos conversar. Tenía cámaras y todo en tu oficina, ¿verdad? Claro. Y con DBR. Qué bueno. No como en otros lugares. Sí, digo, porque la gente necesita saber que las demandas por despido injustificado que se dieron en su administración han sido las que en la administración de Ricardo Núñez lo bloquearon porque le cancelaron las cuentas, sí. Y en esta administración han tenido que estar pagando. Pagaron la última 100 millones de pesos, una cosa. Algún día habría que comentar en qué periodo sucedieron estas cosas y luego en los demás periodos, cómo las litigaron. ¿Cómo se hicieron mensos? No, sí. No, porque las áreas jurídicas también... Yo no quiero decirlo, pero pues ahí está Karim Carballo, otra gran adhesión que tienen. No, Alejandra del Moral, otra gran... no, casi fue adhesión. Y habría que revisar, por ejemplo, en la Víctor época Estrada, de los endeudamientos, quienes autorizaron siendo regidores. Luego terminan de presidentes o presidentas municipales y ya les duele mucho la situación financiera del municipio, pero no se acuerdan cuando eran regidores o regidoras que andaban aprobando esos endeudamientos. Sí, en aquellos años cuando Alfredo Durán era alcalde, ¿no? Pero Entonces, eran años de bonanza, desgraciadamente. Entonces, en lo que regresando digamos, a lo que me planteas, hay que hablar con todos. Ok. Absolutamente con todos. No me encanta decir nombres. Incluso, no, con el que me digas, Con el que me digas, si quieres, dilos. Mira, Miguel Loa. Sin sentir mal. Maurilio, con todos.
Yo recuerdo que empezando la campaña, nos encontramos una mesa muy activa de gente de Morena, de todas las expresiones que tienen, ¿cómo se llaman? Consejeros estatales. Ajá. Consejeros estatales, menos ustedes, pero estaban todos ahí. Recuerdo. Pues entonces no todos, porque nosotros somos 6. No, digo, estamos todos 6 ahí. de 10. Y recuerdo que alguien se acercó y me dijo, oye, hay que pegarle a fulanito, no te puedo decir el nombre porque me dijeron que Daniel. Sí. Y yo dije, sí. Por ejemplo, eso es lo que creo que no abonaría. O sea, una intención de construcción a partir de eso es lo que creo que no abonaría. ¿Y crees que los compañeros están listos para entenderlo? Se esté listo o no se esté listo, Se tiene que hacer. la máxima en política es dialogar, es hablar. El mayor insumo del que estamos dotados en política es nuestra capacidad de diálogo y de entendimiento. Si no, pues no haríamos política y nos dedicaríamos al kickboxing. O sea, pues sí te tienes que entender. Si no, pues sería a trancazos. Si no, estaríamos en las épocas de las guerras. O sea, esta es una continuación de las disputas por medios pacíficos. Entonces, lo único que tienes como insumo, tu mayor instrumental, es tu capacidad de diálogo y tu capacidad también de tolerancia. Hay muchas cosas que compañeros y compañeras mías plantean como perspectiva del partido que yo no comparto, o cosas de proyecto para el municipio que yo no comparto. Pero no porque no las comparta, pues habrá razón de no querer platicar, de no querer conversar. Estamos obligados a eso. Más cuando te estás planteando gobernar un municipio tan grande, pues entonces claro que estás obligado a hablar. Si no hablas con los propios, ¿cómo vas a hablar después con los demás? Después se tendrá que hablar con las demás fuerzas políticas. Para que el municipio pueda salir de la condición en la que se encuentra actualmente, se necesita una construcción de consensos, no solo al interior de Morena, también con las demás fuerzas políticas, también con organizaciones de la sociedad civil, también con la gente del comercio, también con la gente del transporte y también con la ciudadanía que no cree en ninguna de las anteriores. También con ellos tienes que dialogar. ¿Cuál es el mayor reto del FINA? La gobernabilidad. La gobernabilidad, mira lo que está pasando. No es posible que se gane la elección y que te aparezcan unos colgados en Toluca, y que luego unos se erijan autodefensas, y luego que te activen un sindicato. Bueno, pues eso, si tiene plumas y hace cuacuá, pues perro no es. Pues es obvio que hay fuerzas vivas, y no estoy hablando del gobernador del Mazo o del priismo institucional, es obvio que hay fuerzas vivas que han tenido componendas al amparo del poder público y que hoy no encuentran con quién se van a coordinar, con quién van a tener interlocución, y están tratando de llamar la atención, decir, hey, aquí estamos, existimos, ¿con quién lo veo? Y también una cosa que se tiene que entender en lo estatal y en lo municipal es que han hecho de la administración pública un modelo de negocio que hoy ya no les es rentable ni a ellos. No hay manera. Tienen quebradas a las administraciones. O sea, ve la deuda que está enfrentando la maestra, es casi el doble de lo que tomó del Mazo en su administración, y no mejoró las condiciones cotidianas de la vida de la gente. Si la política no sirve para mejorar las condiciones de vida cotidiana de la gente, no sirve para nada. O sea, si no se expresa en condiciones de tu calle, de tu alumbrado, de la recolección de basura, de tener un mejor ambiente, pues entonces ¿para qué sirve? Entonces la gobernabilidad es el gran reto de la maestra. Y eso atraviesa por un montón de áreas, y la corrupción. El combate a la corrupción, que tiene que ser frontal, tiene que darse un proceso de ruptura con ciertas prácticas. Esos son el tipo de diferencias, por ejemplo, de fondo que hay con compañeras y con compañeros en el partido. Esas discusiones sí son de verdad, no es la discusión que si la regiduría, o sea, eso no, el proyecto. O sea, hay compañeras y compañeros al interior de Morena que pensaban o que planteaban que el tránsito de esta elección tenía que ser una suerte de elección pactada, y alentaban mucho las versiones del Mazo va a entregar la plaza. No es verdad. Y había otro sector del partido que decía, no, es que tenemos que ir a la ruptura porque el ánimo social es un ánimo de ruptura, es un ánimo de no los queremos más. Yo creo que hubo un voto de castigo, no, pero no solo en Izcalli, hubo un voto de castigo en todo el estado. No, por todos lados, y es que es un hecho para mí que el Estado de México es el estado más corrupto de la nación. Bueno, no sé, tal vez Veracruz, pero el Estado de México es sumamente corrupto. ¿Sí? Y el gobernador Ken del Mazo, nada más no lo vimos por ningún lugar más que en la película de las Barbies.
se atrincheró. Ahí nada más. Fuera de eso, no lo ves por ningún lugar. Espacios controlados, entrega cosas que nunca se habían visto en el Estado de México el año antepasado en la feria de Metepec, cuando balearon al autobús de la banda esta, que no se toca, los colgados, los asesinatos en el sur del estado, las emboscadas a la policía estatal, la proliferación de comercio, etcétera. Bueno, en fin, mil cosas. Todo el sur no hay, es la ausencia absoluta del Estado de Derecho. En todo el sur del estado. Y casi nadie le gusta hablar de eso, y les dicen los amigos, los arquitectos, para no decir el crimen organizado. Sí, claro. O sea, y han empezado a sustituir a las autoridades en forma real. O sea, cierran negocios por completo y solo un negocio, en todo el municipio, solo un negocio puede vender aluminio. Y con él tienen un acuerdo. Solo un negocio puede vender cerveza y nadie más puede vender cerveza. Entonces han sustituido por completo el aparato del Estado. Un Estado fallido. Claro. Y perdón, así como esto pasa en el Estado de México, pasa en muchos estados. Claro. Es lamentable. Daniel, ¿qué le duele a Scali? Todo. No todo. Sí, todo. No, claro. Claro, financieramente en crisis. En servicios públicos, en crisis. En inversión en infraestructura, inexistente. En contención a la mancha urbana y a mejorar el ambiente, reprobados. Y no tiene que ver, y eso hay que ser justos, algunos de los problemas que se están enfrentando hoy, está involucrado el gobierno de Ricardo. Esas cosas se tienen que decir. Este problema que se está atravesando en Lago de Guadalupe, con la construcción de los juzgados, mis vecinos están súper enojados. Es una mentada de madre. Con ambos, están súper enojados con ambos. O sea, con toda la forma ilegal en la que se dieron los permisos para que eso ocurriera, en colusión con la gente del Poder Judicial del Estado de México. Y hay una molestia de ese periodo, Ricardo, y hay una molestia con la falta de compromiso y de contención de Carla, de la presidenta municipal. Entonces, le duele todo. Pero, mira, no es una defensa no es una defensa a ultranza a Carla, pero también le tocó bailar con la más fea. Muchos me han dicho, sí, pero ella sabía dónde se metía. Sí, claro, el hecho que sabía a dónde se metía no significa que no hiciera lo que está a su alcance. Para mi gusto ha intentado hacer mucho, pero no le alcanza y no le va a alcanzar. Y el próximo alcalde, sea quien sea, alcaldesa, alcalde, le va a tocar todavía parte de la colita de todo lo que se ha venido rezagado, porque este problema en Cuauhtlán Izcalli se viene generando con la administración de Alfredo Durán, con la administración de David Ulises, con la administración... ¿De quién? A ver, espérate. ¿De Alfredo Durán? ¿De qué partido? Del PAN, ahora queriendo ser de Morena. ¿No? David Ulises, ¿de quién? PAN, ahora de Morena. Ajá, ¿y luego? Luego, ¿de quién siguió? Alejandro del Moral. ¿De quién? Del PRI. Ahí ya sigue ahí. Luego, Karim Carballo. ¿De quién? Del PRI, ahora de Morena. Ajá. Luego, Víctor Estrada. Ese es innombrable, ese sí no tiene madre. El otro de Nueva Alianza y con la ayuda del PRI del PAN. Y el otro que le siguió Ricardo Núñez, que tampoco no tiene madre. Ese de Morena. Sí, no. O sea, por eso, aquí no es un tema de partidos, es un tema del el pésimo desempeño de cada uno de los alcaldes. No hay partido que se salve. Bueno, el PRD porque no ha tenido alcalde. Pero y además son 3. No, pero también dicen que en diciembre nada más van a quedar uno. Sí es un tema también de personas, de historias. Mira, lo que tú mismo has dicho, ¿no? La presidenta municipal. Si la presidenta municipal actual fuera una empresaria sin experiencia en la política, que convencieron para ser candidata de una coalición, yo te lo podría aceptar. Pero alguien que viene de la actividad política del municipio durante tantos años no puede decir que no sabía cómo estaba ese proceso. Ella sabía, y entonces, lo he platicado con ella. Y entonces yo también he intentado bajar de peso. Entonces, no es de intentar. No. O sea, tú estás metiendo con los gorditos, ¿se hace o no se hace? Y eso es así. Y también
Yo sí creo que hubo un castigo, te voy a decir por qué. Porque también se ha tomado la ruta fácil de la propuesta o de la promesa política tradicional. Pues, ¿tú te has de acordar? En campaña, por ejemplo, una persona que tenía experiencia legislativa y que tiene experiencia en administración pública, proponiendo construir, crear 10 clínicas en el municipio. 10 clínicas. Después o en medio prácticamente de un ambiente de pandemia, ¿no? Y entonces, un año y medio después, la mitad del periodo no ha construido una. ¿Y sabes cuántas van a construir? Ninguna. Y eso la gente lo empieza a ver. Esa facilidad con la que van a una cámara y le mienten a la gente. Dicen, vamos a construir un puente para que crucen el río. Pero no tienen río, pues también un río les vamos a traer. O sea, eso se tiene que ir acabando y la gente sí lo va sancionando. Yo creo que aquí hubo un doble castigo. Claro que hubo un castigo para Alejandra por todo lo que hizo en términos de gobierno o lo que dejó de hacer, la perspectiva que quieras poner, pero también, claro que hubo un castigo para la mala administración de Carla, por supuesto. Yo tengo mis asegúnes. Sí, hay lugares y hay temas que son fatales, por ejemplo, la comisaría, y que es fundamental, porque lo que el organismo de agua. El organismo de agua quebrado. Bueno, se me dolió la cadera, pero le dolió la rodilla. Pues sí. Traigo una rima aquí. Pero sí, hasta platiqué el chisme de una factura que pidieron para cobrar una lana a nombre de cierto personaje de cuarto piso, que no quiero decir el nombre, y que cuando se entera esta persona dice, güey, yo no sabía, espérame tantito, se lo están robando. Es un robo en despoblado. Yeah. Y efectivamente, ahí sí no puedes dejar de decir, oye, alcaldesa, pues está pasando en tu administración, corrige. Esperemos que con los cambios que está haciendo, al menos en Operagua, esto medio funcione. Pero le debían gasolina al proveedor de gasolina de Operagua, le debían al sindicato. ¿Y sabes qué es muy importante y no ha sucedido? Se tiene que romper el pacto de impunidad. Ojalá se rompa. Si no rompe, y se lo digo con respeto a la presidencia, si no rompe el pacto de impunidad, no va a salir adelante la administración. Porque todo esto que sucede se tapa, se oculta, porque no quieren decir quién está detrás de eso. Y eso es un pacto de impunidad. ¿Tú has platicado con Carla? Alguna vez, sí. ¿Y qué te parece? Pues creo que es una buena persona. Okay. Le hice una crítica la vez que hablamos, a pesar de que considero que es una buena persona, y ella sabe que así fue. Le dije, las elecciones no se ganan así, con campañas negras, con páginas falsas, inventando calumnias en contra de los adversarios. Al poder no se llega, como decía Calderón, haya sido como haya sido, ¿eh? Pero usted no también tenía, ¿no? ¿O no? ¿Qué? No, jamás. Páginas de eso. Jamás. ¿No? Jamás. Tu gente también me memeó y me sacaron unas cosas. No sé, yo te podría asegurar, y es más, este equipo de comunicación es el equipo de comunicación de la campaña, ¿no? Pero no, lo otro era obvio, era un tema orquestado, páginas financiadas, bots comprados, reacciones obvias, ¿no? Entonces, no, por supuesto que no. Ok, mira, me hacen una propuesta, quiero hacer una invitación. Sí. Vamos a hacer algo que hacíamos en otro espacio que se llamaba Ombligo Político, okay. Que ya se modificó. Vamos un día a cazar tránsitos, ¿te parece? Vamos a hacer un recorrido por el municipio y vamos a cazar tránsitos. Está bien. ¿Te late? Sí. ¿Va? Sí. Ya quedó. Ya dijo que sí. O sea, es ir a ver y ver lo que hacen. Sí, sí, claro, pues eso es lo que nosotros hemos hecho. Salir a la noche, salir en la mañana, salir en la tarde y estar haciendo... Y a mí me ha tocado, y lo debo decir, dos experiencias. Una de ver cómo estaban sableteando a un conductor. No me pude parar, y otra que me llegaran a parar por una luz fundida y que gentilmente, sin preguntarme nada, de que me dejaran ir, solo me dijeron por su seguridad, esto, lo otro. Porque también eso es una cosa que creo que no se hace incluso actualmente. La dignificación de lo que significa ser policía. Yo quiero decirte, y lo he dicho en muchas ocasiones, ni todos los policías son corruptos,
ni todos los tránsitos son corruptos, Así es. ni todos los directores de la administración son buenos. ¿No? Lo he dicho fuerte y quedito. Hay muchos elementos que valen mucho la pena en tránsito y en seguridad pública. Yo debo de decir que en lo personal varios elementos de tránsito se acercan a saludarme, a pesar de que los traigo en salsa, pero saben que no es a ellos, son a los que están en colusión con las grúas que te paran en la autopista para buscar un pretexto de que te trepen a la grúa. Y se tienen que encontrar desde la administración incentivos en positivo para quienes son buenos elementos. Claro. Como política pública. Que ya les consiguieron becas al 100% y algunos premios, y a mí eso me parece muy positivo. Entre más alto sea el nivel académico de los elementos de policía, más conciencia creamos en ellos, pero también se tiene que reflejar en un salario más competitivo. En un salario más competitivo, en mejores condiciones de seguridad para sus familias, ¿no? O sea, imagínate, un policía que, aunque en el caso de lo municipal es más bien de carácter preventivo, si está en una flagrancia y tiene que combatir un delincuente, pues un policía es alguien que puede incluso no regresar y que se queda una familia desamparada y luego en las peores condiciones contractuales. Entonces, todo eso se tiene que revisar también desde una perspectiva de administración pública. Es correcto. Muy bien, Daniel, ¿algo más que quieras agregar? No, pues agradecerte que hayas accedido por fin a que pudiera estar aquí en tu espacio, a la gentileza. Ahora sí, hasta mira, y me río más. Agradecerte mucho la entrevista, que ojalá no sea la última, y pues agradecerle mucho a la gente que los ve, que te ve, y decir que en estos días no podemos estar haciendo expresiones sobre pues, los temas propios de la coordinación del partido, pero ya nada más que se dé a conocer este tema, que es el 6 de septiembre. Tenemos la noticia que se va a presentar, seguramente. ¿Es miércoles? Luego, sí, luego va a haber Consejo Político Nacional, seguramente en la ruta, lo anticipo. Por esto que preguntas qué sigue, seguramente saldrá primero la convocatoria para los estados que enfrentarán elección de gobernador, gobernadora, después vendrá seguramente la convocatoria ya para lo local. A veces lo hacemos en un solo paquete, diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías. Puede ser que esta vez lo hagamos en dos momentos, esa es una discusión que se está dando, pero primero va a salir lo de los estados. Muy bien, pues ahí está Daniel Serrano, gracias por estar con nosotros. Gracias por subirme el rating, ¿no? Gracias por aceptar. Que la fuerza los acompañe. Chao, bye. Gran función de lucha libre. Sábado 9 de septiembre, 4 de la tarde, Comex Power Center Coacalco. La rivalidad del momento. El negocio traumado contra la puerquiza extrema. Fresero Junior, los hermanos Troma, Big Mami, la piedra más loca, Solar, Negro Navarro y muchas estrellas más. Host del evento, Fuerza Guerrera Junior. Estarán presentes las bellísimas chicas Comex. Informes en el 5521-590061. No faltes.